Muy buenas noches a todos. Es para mí nuevamente un placer estar con una tan distinguida audiencia de mi oficina para dar una charla que es una charla que hace mucho tiempo que no doy y que tiene para mí mucha significación. Primero tiene una gran significación que esté con nosotros hoy el doctor Julio Ricardo Espineto, que fue junto conmigo el coautor del libro que ustedes están viendo ahí a la derecha, que se llama Historia Postal de la Tripulación del acorazado Admiral Graf Spee. Y escribir un libro es escribir un libro, no es mucho más que esto, pero este libro conllevó una cosa importantísima que es una seria investigación, donde los dos, cada uno pusimos nuestra personalidad y nuestras características. El doctor Espineto no es médico, por lo tanto tiene la estrictez del abogado, cuya cada palabra, cada letra, cada acento y cada coma tiene su importancia, y eso se refleja en el libro. Mientras que yo soy médico y tengo otra característica. Quiero agradecer a los organizadores, y hoy no me voy a equivocar, a Alfonso Molina y a Henry Márquez. La vez pasada no sé cómo salió Vázquez. Y esta charla la di por última vez en Montevideo en el 2011 y antes en Villa General Belgrano en el 2009, pero yo nunca doy dos veces la misma charla por respeto a la audiencia para que no vaya a ser que escuchen lo mismo nuevamente. Esta se llama Historia Postal de la Tripulación del acorazado Admiral Graf Spee, entre Montevideo en diciembre del 39 a Alemania en junio de 1946. Y lo importante que deben tener presente es que esta historia comienza cuando termina la batalla. Todos conocemos la batalla, todos sabemos de la batalla, fue una batalla emblemática de la Segunda Guerra Mundial, ocurrida el día 13 de diciembre de 1939, 2 meses y medio de comenzada la guerra, y fue una batalla muy especial porque tuvo dos características. Las características de una batalla naval pura, o sea, sin participación aérea, fue la última batalla naval pura, y una batalla en la cual en realidad ninguno de los 4 barcos participantes se hunde en la batalla, y que en la batalla no hubo ni vencedores ni vencidos. Simplemente fue una batalla en la cual se enfrentaba un gran acorazado alemán con 3 cruceros, 2 ingleses y un neozelandés. Este es el crucero alemán, el Admiral Graf Spee, crucero acorazado, modernísima arma de guerra, y en este caso saliendo de Hamburgo en 1937. Paradójicamente, además unas líneas espectaculares, este buque participó de los festejos de la coronación del rey Jorge VI en 1937. O sea que fíjense ustedes, 2 años antes de la guerra participaba de festejos en Londres y 2 años después estaba enfrentado. Así es la guerra. Voy a hacer primero una pequeña cronología de cómo ocurrieron los hechos, porque aquí se habla de historia, esto es historia postal, y desde el punto de vista de historia postal, yo diría es una historia postal social, porque la historia postal de una tripulación no es la historia postal de una batalla, ni es la historia postal del buque, es la historia postal de la tripulación de alrededor de 1.150 personas que convivieron durante 6 años, y que en esos 6 años han ocurrido muchas cosas, y es muy interesante la investigación que hemos podido hacer, y ha tenido una característica. Normalmente la investigación histórica se hace sobre hechos que ocurrieron hace mucho tiempo. Nosotros comenzamos con esto en el 85, o sea, la guerra había terminado en el 45, eran 40 años después, pero pudimos hacer la historia hablando con los sobrevivientes. Y eso no es común. Normalmente la historia se hace sobre documentos. Pues nosotros la hicimos sobre documentos, archivos y hablando con los extripulantes. El 13 de diciembre, como dije anteriormente, es la batalla del Río de la Plata. El mismo 13, el Admiral Graf Spee entra al puerto de Montevideo porque se halla severamente averiado en busca de reparaciones. Los buques británicos quedan a la entrada de Montevideo en mar abierto. El 17 del 12, el comandante decide la voladura del buque para que no caiga en manos de los británicos en caso de enfrentarse, y en realidad lo que él logra es salvarle la vida
alrededor de 1000 personas, porque en realidad la posibilidad que él llegara a Alemania con el buque entero y con su tripulación era muy remota. Por lo tanto, él salva la vida de 1000 y pico de personas. Entonces, la tripulación se reparte entre Uruguay y Argentina, ya vamos a ver cómo, y el 18 de diciembre del 39 arriba a Buenos Aires la parte de la tripulación que vendría a la República Argentina. Se alojan en el Hotel de Inmigrantes y Taller de Marina de Dársena Norte. Al día siguiente, 19 de diciembre, se decreta la internación. Y acá quiero comentar que la internación no es un acto médico, la internación en un sanatorio o un hospital. No es la internación en un neuropsiquiátrico. Se trata de un fenómeno legal que es la obligación del país neutral de sacar de la circulación bélica a miembros de una fuerza beligerante. En este caso, la fuerza beligerante era Alemania y el país neutral la Argentina. Por lo tanto, la Argentina tiene la obligación, llegada esta fuerza beligerante al país, de internarla. Internarla significa sacarla de la circulación bélica, alejarla de toda la posibilidad de volver a tomar parte de la conflagración. Y lo que es importante que tengan claro que la internación no es ser prisioneros, no están confinados, los alejan totalmente de lo que sea la posibilidad de participar de la guerra. El 20 de diciembre del 39 se suicida el capitán Hans Langsdorff, que dice que yo sepa, el comandante del buque tiene que seguir el destino del buque. O sea, el buque, él lo hundió, él se suicida envuelto en los talleres de marina, envuelto en la bandera de la Marina Imperial Alemana. Queda a cargo el primer oficial, que es el capitán de navío Walter Kai. Tanto Hans Langsdorff como Walter Kai eran oficiales de la Marina Imperial Alemana, o sea, de la antigua Marina Alemana. ¿Qué pasa? Volvemos atrás. Esto es una imagen del Hotel de Inmigrantes, acá a la izquierda, y a la derecha ven ustedes en la plaza frente al Hotel de Inmigrantes a los marinos sentaditos aún con uniforme en diciembre, calor en Buenos Aires. El 25 de mayo de 1942, me salté algo, acá. ¿Qué pasa en Montevideo? Los 36 tripulantes que fallecieron en la batalla son inhumados en el cementerio del norte. Los 50 heridos quedan en Montevideo, no son traídos a Buenos Aires. Esos 50 heridos en el combate son tratados en el hospital militar y en el Pasteur van los más graves y en el hospital militar los un poco menos graves. En Montevideo, yo voy a primero referirme a la internación en Montevideo. El 23 de enero de 1940 se decreta la internación de la tripulación del Graf Spee y del Tacoma, que es un mercante alemán que participó ayudando a salir a los marinos del Graf Spee hacia la Argentina. Por lo tanto, se lo consideró militarizada y correctamente el gobierno uruguayo los internó. Quedan en libertad el médico de a bordo y el 16 de febrero de 1940 decretan el lugar de internación Montevideo, en el barrio Nuevo París, en la calle Timote 4600, en una quinta llamada Villa Catalina. Los internados deberán presentarse a la jefatura de policía a fin que se proceda a su identificación. Deben precisar el domicilio. La policía proveerá de una cédula de internación y los gastos de internación serán a cargo de la legación de Alemania. Uruguay, el 25 de mayo de 1942, rompe relaciones con Alemania. Por lo tanto, no hay más embajada alemana y la legación de España representa a Alemania en la República Oriental del Uruguay. En septiembre de 1942, trasladan a toda la tripulación a Sarandí del G bajo autoridad militar. Queda a cargo el capitán Guillermo Dula. El 5 de agosto de 1943 se dicta un decreto que reglamenta la censura postal.
La correspondencia que envíen o reciban será censurada. El 28 de octubre de 1943 cambia el jefe de los internados bajo nueva autoridad militar, que es el capitán Raúl López. El 10 de noviembre del 43 se trasladan nuevamente a Timote a los internados con más graves discapacidades. Los de mayores cantidades de discapacidades no querían estar en Sarandí del G, donde tenían mucha dificultad para trasladarse hasta los hospitales. Entonces eso se tomó en cuenta y se los volvió a llevar a los más graves, a los que tenían más discapacidad, a la calle Timote. Mucha de esta gente había perdido un ojo, un brazo, una pierna, habían estado severamente heridos. El 22 de febrero del 45, Uruguay le declara la guerra al eje y los internados no cambian su condición. O sea, siguen teniendo la misma vida que tenían previo a ser prisioneros de guerra. El 13 de febrero del 46 se decide repatriar a Alemania a todos los internados en Uruguay en el Highland Monarch, buque inglés que vendría desde Buenos Aires, los recogería en Montevideo y los llevaría a Hamburgo. El 4 de septiembre de 1946 quedan en libertad los marinos restantes. Por lo tanto, piensen ustedes, estos muchachos que habían salido en agosto de 1939, llegan a estar hasta septiembre del 46 fuera de su casa. Aparte de estar fuera de su casa, cuando yo digo muchachos es porque sepan que la enorme mayoría tenía entre 19 y 22 años. Esta gente, por supuesto los oficiales y altos suboficiales eran de carrera, pero los demás eran gente que había entrado en la Marina para tratar de tener un oficio, porque la Marina les prometía después de 2 años darles un oficio. Entonces esta gente jamás se imaginó que iban a entrar en guerra y que iban a estar en Uruguay y la Argentina. Acá tenemos un poquito de imágenes de lo que les conté. La chata Constitución, una chata uruguaya, remolcada por el José Pascual, esta es la chata Constitución, lleva a los 36 fallecidos con la Guardia de Honor, un oficial en la proa y 2 oficiales en la popa, y acá están todos los ataúdes de los 36 fallecidos en la batalla. Esta es la lancha del capitán, el capitán Langsdorff, que es el que tiene la mano aquí adentro de la chaqueta, va en su lancha hacia Montevideo, y acá este es Diggins. Diggins era el edecán de Langsdorff. Este es el buque, estando en Montevideo, en el puerto de Montevideo. Ustedes ven ahí a los marinos saludando y ven unos cuantos impactos en el buque. El buque estaba averiado, tenía navegabilidad, pero había perdido bastante de su posibilidad de llegar a Alemania. Entre otras cosas, la máquina desalinizadora se había roto, o sea que la posibilidad de provisión de agua era prácticamente mínima. Acá tienen ustedes dos de los marinos saliendo del puerto y la población los observa con curiosidad. Imagínense, Montevideo y Argentina y Uruguay eran neutrales y no se imaginaron participar de alguna manera de este fenómeno bélico. Acá tenemos el 15 de diciembre del 39, el capitán Hans Langsdorff asiste al entierro de sus muertos. Acá tienen información los marineros que todavía estaban todos en Montevideo y ahí custodiando los ataúdes de la gente que iba a ser enterrada en el cementerio del norte. Y esta es una foto emblemática y muy importante. Y acá ustedes tienen el entierro de uno, y este Hans Langsdorff, y estos son los capitanes ingleses de los buques que el Graf Spee había hundido. El Graf Spee, antes de la batalla, hundió 9 buques mercantes ingleses. En los 9 hundimientos no hubo un solo muerto. No se perdió, no mataron a una persona. Lo que se hizo, se tomaba los buques, se sacaba lo que el Graf Spee podía necesitar o que Alemania pudiera necesitar como provisión o como vitualla, se los ponía a los tripulantes rasos en botes salvavidas y se alejaba rápidamente. Entonces los botes salvavidas tenían posibilidad de acercarse
a alguna costa, y así se hizo y no falleció ninguno. Y estos capitanes, como la ley del mar manda, cenaban todas las noches junto con el capitán Langsdorff en el comedor del capitán. O sea, se respetó a bordo del buque el rango de capitán de los ingleses. Y ese trato caballeresco es lo que esta gente está devolviendo en ese momento como homenaje a los muertos del Graf Spee. Esto es el hospital militar, y acá tienen la internación de los marinos. Fíjense ustedes la cantidad, eran muchos, porque eran alrededor de 50 heridos, de los cuales algunos habían quedado en el Pasteur, que eran los más graves. Esta es la Villa Catalina, esta es una vista de la casa. Villa Catalina en Timote 4600, Nuevo París. Este es el interior de la quinta de la Villa Catalina en Timote al 4600. Esta Villa Catalina tenía algunas hectáreas y tenía bastantes plantaciones, y en ese lugar los marinos realmente pasaron una buena vida. Ellos podían salir, no estaban presos, tenían que volver todas las noches y reportar a la policía. Acá tenemos otra imagen a esta gente, por supuesto, les encantó trabajar en la quinta, trabajaban en la quinta, y acá lo tienen a Rudy Haag, uno de los marineros, y este otro que no lo conozco, en Nuevo París, frente a la quinta en la calle Timote. Esto es en 1943, el grupo de marinos, en Montevideo, aún con uniforme. Debieron pedir permiso para sacarse la foto con uniforme, según el artículo 6º decreto del 16 de febrero de 1940, y ahí los ven ustedes ya a los heridos, ya están recuperados, y se los ve en bastante buena condición. Pasamos un poquitito, espérense un cachito, ahí está. Cuando pasan a Sarandí del G, esto es un cuartel militar, y estas son las vistas de los dormitorios del cuartel de Sarandí del G, donde están desde el 14 del 8, o sea, el 14 de agosto del 43, hasta febrero de 1946. Y acá ven ustedes una carta enviada el 3 de noviembre de 1943 desde Montevideo al Ministerio del Interior. Fíjense que la persona que lo manda dice: secretaria del Ministerio del Interior, 18 de julio, esquina Cuarein, Ciudad, para entregar al señor Paul Lübeck, campamento de los internados Sarandí del G. Arriba el 5 de noviembre del 43, y acá hay una marca que dice Ministerio del Interior, Secretaría del Ministro, censurada. En ese periodo todavía la carta interna costaba 2 centésimos. Las tarifas uruguayas, vamos a pasar un poquito a no entrar en todos los detalles, pero la carta urbana costaba 2 centésimos, la del interior y Américas y España hasta 20 gramos 5 centésimos, UPU 10 centésimos, impresos 1 centésimo, y después la sobretasa de certificación 5 centésimos, para Interior y América lo mismo, y para UPU lo mismo, y la sobretasa aérea hasta 10 gramos 15 centésimos, la sobretasa aérea interna, para Condor y para Air France 15 centavos también, centésimos, y para Panair 20 centésimos. A Europa se podían mandar con Condor y con Air France, y pagaban 62, hasta 5 gramos 62 centavos de sobretasa. A partir de mayo de 1943, bueno, pasó estos 2 centésimos a ser 5, y si bien en la guía del boletín postal figura que hubo franquicia postal, en Uruguay no se aplicó la franquicia postal. Acá tenemos una carta enviada el 30 de enero del 40, desde la sucursal A48, servicio permanente, al suboficial Paul Lübeck, internado en el hospital militar. Enero del 40, por supuesto, todavía estaba internado en el hospital militar, sala sexta, cama 23. Aquí, here escribe la persona que escribe, evidentemente una alemana, porque here quiere decir aquí en alemán. Recepción 30 de enero del 40 y envía Thea Ulich. Porteo 2 centésimos. Thea Ulich luego sería
la novia y luego la esposa de Paul Lübeck. Yo tuve la suerte de tener una gran parte de la correspondencia. La correspondencia uruguaya del Graf Spee no es muy frecuente. No se olviden que hubo nada más que 50 internados y digamos, no es fácil mostrar todas las distintas etapas de la internación desde el punto de vista postal. Acá esta carta está mandada el 27 del 8 del 43 al mismo suboficial Paul Lübeck, ya ahora en Sarandí del G. ¿Se acuerda que dijimos que en agosto pasaban a Sarandí del G? Bueno, ya está ahí. Recepción 30 del 8, envíate a Ulick desde Peñarol, Montevideo, ya paga 5 centavos, 5 centésimos. Discúlpenme, pues yo me confundo centavos con centésimos. Y acá tenemos la marca del Ministerio del Interior, que dice, hoy te escribo, adentro dice, hoy te escribo en español para que llegue más pronto. Aún no permite visitarlos, solo esposas. O sea, ella todavía es novia. Acá tenemos una carta mandada el 25 de octubre de 1943 de Montevideo al capitán Dula. ¿Se acuerdan que el capitán Dula estaba a cargo, era el militar a cargo del grupo internado de Sarandí del G? La carta es recibida el 26 del 10 del 40, al día siguiente y envía otra vez a Ulick, la futura esposa de Lübeck, desde Montevideo, seguramente para pedir algún beneficio de salida para su en ese momento ya novio. También hubo correspondencia entre los internados en Uruguay y en Argentina. Esta es una linda carta del 8 de abril de 1945, despachada de Montevideo por Friedrich Bongartz, un internado en Sarandí del G, al jefe del campamento de Rosario en Argentina, Alfred Niemann. La carta llega el 11 del 4 del 45 y como ven ustedes acá la marca del Ministerio del Interior, Secretaría del Ministro, censurada. Porteó 5 centésimos de superficie, o sea, correspondencia entre internados. Esta es una carta del 1 de julio de 1944, de Alemania, vía aérea a Sarandí del G. Llega en octubre, por supuesto, en el año 44 ya la vía aérea no era tan sencilla, las cosas se habían puesto cuesta arriba y en Europa las cosas ya no venían fáciles para los alemanes. La carta tiene censura alemana, tiene censura de Estados Unidos, la censura alemana es de Berlín, y de Estados Unidos, y la uruguaya del Ministerio del Interior la tienen aquí. Tarifa 125 Pfennig. ¿Por qué 125? Debió haber sido más, porque tiene Kriegsgefangenenpost, que tiene una ¿cómo se llama? Franquicia parcial. Esto, ahora vamos a dirigirnos hacia Buenos Aires. Esto es de los 1055 sobrevivientes no heridos, llegan a Buenos Aires el 18 de diciembre en la Chata Chiriguana. Esta es la Chata Chiriguana. Fíjense ustedes que vienen apiñados como piojo en costura. Realmente parecen un racimo de uvas, porque hay marinos por todos lados. Pero claro, ellos salieron un poquito subrepticiamente de Montevideo. Ellos pasaron del Graf Spee al Tacoma, y del Tacoma, sin que se notara lo que estaban haciendo, pasaron a los 3 buques que fueron despachados desde Buenos Aires por la agencia Antonio Delfino, que era la representante de Hamburg Süd en Buenos Aires, o sea, claramente a favor de Alemania. Fueron a Montevideo, cargaron los marinos y se los trajeron a Buenos Aires. Acá tienen ustedes, era la Chata Chiriguana, el gigante, el remolcador gigante y el remolcador coloso. Miren este remolcador, un simple remolcador lleno de marinos. El 20 de diciembre del 39 se suicida en los talleres de marina el capitán Hans Langsdorff. Queda a cargo el capitán José Walter Kaye, este es Walter Kaye, y esta es la salida del cortejo fúnebre de Dársena Norte. Causó muchísima conmoción en la Argentina. Hay que tener en presente que la Argentina se vio muy conmocionada desde todo punto de vista, tanto los locales como aquellos que tuvieran que ver con los aliados. En ese momento aliados realmente eran solamente Gran Bretaña y Francia ya tecleando un poquitito. Gran Bretaña era realmente la que estaba en guerra. Todos los que tuvieran que ver con Gran Bretaña veían esto con mucha preocupación, especialmente el servicio de inteligencia británico, y los alemanes lo veían con muchísima alegría,
y tener a sus connacionales en la Argentina. Se instala entonces un debate, no sé, me falta un diapositivo acá, bueno, se salteó. Se instala un debate diplomático el 23 de diciembre del 39 hasta el 27 de diciembre del 39. Llegan 1055 hombres. Están exentos de internación 14, que son 6 lavanderos chinos, y el personal de sanidad. Siempre el personal de sanidad es libre de internación. Tiene una vida cotidiana de licencias, visitas, y se arma muchísima discusión por el uso de uniforme. ¿Por qué? Porque los británicos ven el uso de uniforme alemán paseándose por las calles de Buenos Aires como una demostración de fuerza y de presencia alemana, de una fuerza beligerante contraria. Y por supuesto el Servicio de Inteligencia y la Embajada Británica protestan agriamente contra ello. Los alemanes, por supuesto, dicen es la ropa que tenemos, no podemos hacer otra. Por lo tanto, se les mandan a hacer trajes grises muy lindos de franela, se les mandan y cuando los reciben los marinos dicen, esto no me lo pongo. ¿Por qué no me lo pongo? Porque venía en la etiqueta, ¿quién los había hecho? Albion House. Y Albion House era una gran desastrería argentina de origen británico. Y esta gente, no porque no quisieran el traje, sino porque no querían ponerse un traje inglés y dar el brazo a torcer con respecto al uso del uniforme. Acá tenemos todavía con uso de uniforme. Este es Rudy Engels. Rudy Engels es un marino que yo conocí personalmente. Vivía a 50 metros de la clínica Bastarrica y fue el que me dio esta foto y varias otras cosas. Todavía aquí, a principios del 40, con uso del uniforme. Entre 1939 y abril del 40 se distribuye la tripulación. El decreto 58.556 del 16 de marzo dice: ex oficiales y jefes van a la capital federal y Gran Buenos Aires. Tropa a algún lugar del país que estime el Ministerio del Interior. Se arma nuevamente un incidente. Porque para tener licencia, los oficiales no aceptan dar la palabra de honor de no fugarse. Lógicamente, todo militar en situación bélica tiene la obligación de intentar fugarse y volver a su país y tratar de volver al frente de guerra. Y esta gente no era excepción, esta gente tenía clarísimo sus obligaciones, entonces ellos dieron la palabra de honor de no fugarse durante las licencias. Pero mientras que no estaban de licencia, no firmaron nada, porque de ahí iban a tratar de escaparse. Y entre el 5 y el 6 de abril se fugaron 11 oficiales. El decreto 59.459 del 8 del 4 del 40 fíjase como zona de internación de los ex jefes y ex oficiales la isla de Martín García. Con respecto a las fugas, todos querían fugarse, pero no se fugaba solo el que quería, sino que se fugaba el que podía, y aquellos los que se fugaban eran ayudados por el servicio de inteligencia, el Abwehr alemán, y lo hacían, digamos, no a simple vista no se veía, pero raramente todos que querían escaparse, los que ellos necesitaban que se escapen, a eso se les abría alguna puertita y lograban escaparse. Entonces las fugas de los oficiales más necesarios para el Oberkommando de Marine son organizadas por la Abwehr, o sea, el Servicio de Espionaje en la Argentina, en conjunto con el agregado naval en Buenos Aires. Y acá tenemos un telegrama ultra secreto que venía cifrado del agregado naval Nibur al Comando Superior de la Marina de Guerra en Alemania, y dice: Dietrich Badialati, los otros, entre ellos, acá figuran todos, Havel, Ratch, porque se los habían pedido que querían que esos escapen, Spiring, Rasenac, etcétera, van en igual camino, y algunos van vía Japón con barco italiano, con el banco italiano Las Palmas. O sea, fíjense, para llegar a Alemania cruzaban vía Japón, o sea, iban por el Pacífico. Flor de lío. ¿Y por qué no querían que se escapen? Porque estos tipos no tenían que volver a participar del ámbito bélico. ¿Y se acuerdan que recién decía Battenberg va vía Lati?
acá lo tienen, Battenberg, en Wilhelmshaven, comandando un submarino. Se escapó de la Argentina y está comandando un submarino. Battenberg comandó un submarino y frente a las costas de Estados Unidos, el submarino fue hundido y fue capturado nuevamente y quedó prisionero en los Estados Unidos, ahí como prisionero de guerra, porque ya era en el 43, creo, así, o 42, 43, con lo cual ahí no era internado, era prisionero de guerra. O sea, el capitán Battenberg escribe a una familia alemana en Montevideo desde Wilhelmshaven en mayo del 40, aérea Via Lati. Entonces, fíjense ustedes que lo que se quería evitar con la internación es que esto ocurriera, que los tipos más importantes, un oficial del GASPE, podía llegar a comandar un submarino, y eso era de alguna manera no haber respetado la neutralidad si se pudo escapar. Este es el hotel de inmigrantes, esto ya lo mostré. Bueno, sigamos. No sé por qué aparece de nuevo. Historia postal, normas postales argentinas. El 29, yo les aviso que estoy haciendo un resumen, porque todo esto es muy largo y muy complejo y se puede hablar de cada uno de los campos de internación una charla entera. Pero he decidido hacerla en dos partes para que no ocupe demasiado tiempo. 29 de enero de 1940. La resolución de la Dirección de Correos concede franquicia postal. La franquicia postal es para la correspondencia simple, no aérea y no grabada. Por lo tanto, no la certificada, o sea, si quiere mandar certificada, tendrá que pagar la certificación. Si quiere mandar aérea, tendrá que pagar la sobretasa aérea. Debe acreditar su condición de internado. En la capital federal debe ser impuesta en la oficina de franqueo a pagar. Se usará la marca franchise postal, que es esta, Convención Postal Universal, artículo 49, inciso 2, que es la marca que usa la correspondencia con franquicia postal. El 3 de mayo de 1940, hay una resolución de la Dirección de Correos que dice: habilita las oficinas de los distritos primero, Rosario; quinto, Ciudad de Santa Fe; sexto, Córdoba; octavo, Mendoza; noveno, San Juan; y la isla Martín García, esta oficina 101, y la 11 en Villa María y el distrito sexto en Villa Calamuchita. Villa María es una ciudad cordobesa, en el llano cordobés, donde trabajaron con permiso algunos de los que estaban internados en la ciudad de Córdoba. Por lo tanto, se les dio permiso para despachar correspondencia con franquicia postal también desde allí. Sí. Hubo también, durante estos 6 años que estuvieron, envíos de la Cruz Roja. ¿Para qué? La gente en Alemania quería saber cómo estaban ellos y enviaban un formulario a la Cruz Roja lo repartía, el internado lo llenaba, llenaba la segunda hoja, volvía en una carta y la familia sabía cómo estaba el internado. Eso ocurrió de ida y de vuelta, o sea, también los internados podían preguntar cómo estaba su familia. Eso ocurrió mucho menos porque la familia en realidad escribía mucho. Pero sin embargo ustedes van a ver algunos lindos documentos de eso. La franquicia postal argentina fue poco usada, podríamos decir. En general, los alemanes fueron poco adeptos a pedir la franquicia. Ellos, en general, cuando mandaron las cartas aéreas al exterior con franquicia, son realmente raras. Hay, pero no son muchas. Se usó principalmente correspondencia interna. Como pongo ahí, excepcionalmente en correspondencia a Alemania. Es infrecuente la franquicia en carta interior a un internado, o sea, de un civil cualquiera o de cualquier persona a un internado, que también se podía usar franquicia. Y la vía de superficie fue poco usada hacia la Argentina. Los alemanes trataron de mandar casi todo vía aérea. Sin embargo, hay algunas cartas por vía de superficie, algunas franqueadas con los 25 pfennig y otras con franquicia. En muchos casos las cartas se reconocen solo por el nombre del marino, grado y domicilio. Y acá doy un ejemplo. 1945, carta certificada a Alfred Niemann, que era el jefe del campo de internación de Rosario, dirigido a José Cepaz 2045 en Rosario, desde Brasil. Como nosotros sabemos, creo que José Paz, de 2054, discúlpenme,
está mal escrito, es 2054, en Rosario, era la casa donde estaban internados, era el campo de internación. Entonces, y sabemos que Alfred Niemann, el jefe de ese campo de internación, una carta dirigida a Niemann, a José Cepaz, es una carta a un internado. Tarifas postales argentinas. Tampoco vamos a entrar en detalle. La tarifa postal interna de una tarjeta en esa época era 4 centavos, una carta interna simple 5, una carta certificada interna 25, expreso interno 40, tarjeta postal a Alemania 12 centavos y carta de superficie a Alemania 20 centavos. La sobretasa de vía aérea era de 1,25 peso o de 1,50, y la sobretasa, la tasa de certificación era de 20 centavos o de 40 centavos. Por lo tanto, los marinos tenían para escribir varias posibilidades. Podían mandar de superficie a Alemania, que podían mandar con porteo completo, 20 centavos, o utilizar a partir de enero del 40 la franquicia, con lo cual no pagaban nada. Con franquicia tenían que explicitar su condición de internados o prisioneros. Podían mandar aérea a Alemania. A los valores indicados hay que agregar los importes de certificado expreso si fuera el caso. Podían mandar por Cóndor Lati, primero Lati después, que el franqueo completo era 1,45, por vía Panair o Pan American, con las dos vías que ellos tenían, 1,45 o 1,75. Podían tener franquicia parcial. Podían tener interna un franqueo completo, pagar 5 centavos, o con franquicia completa y no pagar nada. Las rutas para la correspondencia. ¿Cuáles eran las rutas? La vía de superficie eran barcos de países neutrales. Ningún barco beligerante, por supuesto, los ingleses no, y alemanes ya no había barcos mercantes alemanes circulando por el Atlántico. Por lo tanto, las cartas de vía de superficie tenían que ir por barcos neutrales. ¿Cuáles eran los neutrales en esa época? Eran Suecia, era Suiza, que por supuesto no tiene barco, no tiene puerto, Portugal y España. España era una vía bastante elegida. ¿Por qué? Porque España era bastante proclive y favorable al eje. Por lo tanto, en general trataban que fuera por vía España. Al mismo tiempo, los británicos en alta mar sabían eso y buscaban a los barcos españoles para requisarlos y censurar la correspondencia. Los dos buques que más se buscaban siempre fueron el Cabo de Hornos y el Cabo Buena Esperanza. Por vía aérea podían venir de Alemania por Lati y Cóndor hasta diciembre del 41, cuando cesa Lati, por la vía que les estoy poniendo ahí, y por vía Pan American, por una vía de verano y una vía de invierno. La línea aérea transcontinental italiana Lati, el 1 de septiembre del 39 estalla la Segunda Guerra Mundial. Lufthansa, por supuesto, suspende sus vuelos a América del Sur. Solo Air France mantiene sus vuelos hasta junio del 40, y todas las cartas son censuradas o por Francia o por Gran Bretaña, o la gran mayoría de las cartas. Por lo tanto, Italia acelera preparativos para iniciar vuelos. Los preparativos previos a la guerra incluían el uso de aeropuertos franceses en Europa y en África. Por supuesto, estallada la guerra, se terminan los aeropuertos franceses, entonces se cambian los planes y solo se utilizarán aeropuertos españoles y portugueses. Por lo tanto, se vuela a Roma, Sevilla, Villa Cisneros, Isla de Sal, Recife o Fernando de Noronha, Río de Janeiro, y había una conexión en Sevilla con vuelo a Sevilla o desde Sevilla con vuelo desde Lisboa. Alemania ayuda en la construcción del aeropuerto en la Isla de Sal, Isla de Cabo Verde. Acá tienen ustedes la línea aérea que voló Lati. O sea, saliendo de Roma, Sevilla con conexión Lisboa, Villa Cisneros, Sal, Fernando de Noronha, Natal o Recife, Río de Janeiro y Buenos Aires. Lati volaba hasta Río hasta junio del 41, julio del 40, no recuerdo, ahora figura ahí, junio-julio del 41, y luego extendió hasta Buenos Aires. Alemania apoya, por supuesto, los vuelos bisemanales en ambos sentidos de Lati, porque le permite el transporte de correspondencia
con América del Sur sin pasar por la censura británica, porque si no, caía todo en la censura británica. Aún, por supuesto, los que volaban con la línea americana, también porque esas se han censurado mayormente en Bermuda. Aunque también eso trajo ciertos problemas y durante un periodo no se censuró, pero mayormente la correspondencia trataron de mandarla hasta diciembre del 41 por vía LATI. Y además, un segundo objetivo tenía LATI, que era permite la observación desde el aire del movimiento marítimo aliado. O sea, veían de arriba lo que pasaba en el mar y en el Atlántico desde el aire, y la ulterior comunicación a los submarinos que iban y hundían a los buques. Conecta entonces con Cóndor, subsidiaria de Lufthansa, por eso es vía Cóndor LATI, hasta julio de 1941. Direcciones postales en la Argentina. Primero, en la capital federal y Gran Buenos Aires. Las cartas son dirigidas primero hacia la Embajada de Alemania hasta conocer el domicilio. O sea, todas eran dirigidas ahí, y eso no es una undercover address. Es simplemente no se conoce dónde están, por lo tanto se la manda a la embajada, y la embajada sí sabe dónde están y se la manda o la retiran en la embajada. La embajada redirige en general a los diferentes campos y va directa a las casas o a las pensiones. Franquicia se obtiene en la oficina de franqueo a pagar. Y acá dice, fíjense, esta carta está despachada a la embajada, a Peter Jahr, y dice a la Deutsche Botschaft en Bayade de Alemania. Esto van a ver ustedes es porque hubo una circular en la cual le daban la dirección a los familiares a dónde escribir. Y en vez de embajada pusieron en Bayade. Y los alemanes cumplieron y escribieron en Bayade de Alemania, Alem 168. Y la embajada la redirige a cargo de Andrea Hack, Congreso 365 en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires. Y esta otra dirigida a mi querido amigo Walter Frauenlob, en la calle Herrera 1555, Buenos Aires, Argentina, mandada directamente a su domicilio. Isla Martín García. Los marinos se alojan en la ex Escuela Preparatoria de Marinería. Escuela primaria, el Capital CAE se aloja en el casino oficiales. Efectúan reparaciones ellos mismos a las instalaciones, a las barracas, ellos las reconstruyen o las mejoran, hacen reparaciones y construcciones. Trabajaban mucho, era gente joven, y con fuerza y con mucho espíritu. Tenían licencias, los oficiales de jueves a domingo. Tenían visitas los fines de semana, que venían con el aviso Cormorán, Ara Cormorán de la Armada Argentina, hasta mayo de 1942. Tuvieron libre circulación por la isla hasta septiembre de 1940. La isla, para los que no saben, ahora decía, van a ver un mapa, es una isla en el estuario del Río de la Plata, más cerca de la costa uruguaya que de la costa argentina. De hecho, hoy en día se ha unido por el depósito de Limo con una isla uruguaya, por lo tanto está totalmente unida una con la otra. Hubo fugas entre 1940 y el 42, por lo cual se decreta una zona de libre circulación de 35 hectáreas y no se los deja salir de ahí. Esta es la vista que uno tiene de Martín García, que tenía en esa época de Martín García, llegando al puerto de Martín García. Es una linda isla. Y acá tienen ustedes el aviso Cormorán llegando a la isla de Martín García. En esta iban y volvían de sus licencias y las visitas. Esta gente, por supuesto, tocaba música. Entonces tienen acá ustedes la Capelle, que toca en Martín García, y este es Heinz Roth, a quien yo conocí, que vivía en Villa Gesell, con quien también me entrevisté. Como ustedes ven, vivían bastante bien. Acá tienen ustedes la Guardia de Artillería de Costas. Artillería de Costas es lo actual llamada Infantería de Marina. Esta gente era los que tenían la obligación de vigilar a los marinos para que no se escapen. Por supuesto, ellos vigilaban para que no se escapen y los alemanes hacían todo lo posible para escaparse cuando podían escaparse. Les cuento que un poquitito la ayuda que tenían a través de la embajada alemana, del agregado naval y con orden del servicio de inteligencia,
a veces los tipos se tiraban a nadar, nadaban muy bien, hasta una boya que estaba cerca, y lo hacían de noche. Llegaban a la boya y pasaba un velero que salía de San Isidro, y llegaba hasta la boya, los levantaba y se los llevaba. Y después en general los llevaba a Rosario, y en Rosario trataban de abordar algún buque mercante, neutral. En una oportunidad encontraron a dos adentro de la carbonera de un buque portugués. Acá tienen ustedes otra vez ya con el alambre perimetral a los guardias que los cuidaban en Martín García. Pero hacían buenas amistades, eran muchachos jóvenes, muy vitales, y entonces están los guardias y los internados juntos, y un lechón criado por ellos, cena asegurada. O sea que no solamente Héctor Dilada hace buenos asados, estos también los harían. Y también tenían cierto humor, porque hicieron una tarjeta dibujada por ellos, escrita en alemán, y tiene humor porque la tarjeta dice: una pequeña isla está en el mar azul. No era mar, era un río, y de azul no tiene nada, tiene color león, es más bien ocre marronazo. Y dice que Kai, que este vendría a ser el capitán Kai, personificado, dice: pisar la isla está prohibido, capitán Kai. Prohibido pescar, y están todos pescando. Acá dice, lo más importante es la cocina, por supuesto. Y este otro haciendo ejercicios entre dos palmeras. Acá tenemos un mapa de la isla que muestra la delimitación de la isla, del área de libre circulación. Esta es el área de libre circulación, esta es toda la isla. Y tenemos marcadas las barracas de la escuela preparatoria, están aquí, fuera del área de libre circulación, pero ellos vivían acá. Casino de oficiales es el número 2, al lado. 3 es la escuela primaria. Y 4 es lo importante para nosotros, la oficina de correos. Este es un mapa escrito en alemán de la forma de llegar a la isla Martín García. Fíjense que la tenía muy clara. La línea recta eran 44 kilómetros por avión, pero ellos no tenían aviones para ir. Entonces la forma de ir por barco, y era el camino que tomaba el Cormorán, eran 65 kilómetros, 66 kilómetros en el Río de la Plata, y hasta tenían dibujado dónde están los naufragios, y esta es la isla Martín García. Como ven ustedes, bien cerca de la costa uruguaya. ¿Qué marcas se utilizaron en la correspondencia en la isla? En el correo se colocaba la marca Isla Martín García, Argentina, oficina 101, fechadora. Hay una pequeña marca que se usaba en el remitente durante corto tiempo, en el año 1940, se lo ve pocas veces, y que dice Isla M. García, y la marca administrativa de la Isla Martín García de la Armada Argentina, Isla Martín García. La correspondencia interna en general no ostenta franquicia postal, aunque las hay. Tengo algunas, y tienen permiso para enviar telegramas, por supuesto, en español. Y acá tienen ustedes uno dirigido desde Buenos Aires por la familia Edelman a Joachim Klingsmüller, el cabo Klingsmüller del Graf Spee en la isla Martín García, el 18 del 7 del 41. Y dice: te deseamos mucha suerte, seguramente tendría que ver con su cumpleaños o algo por el estilo. Acá tenemos otro, pero en este caso mandado a Erich Pilz al campo de internación en la isla Martín García, y que Elfriede Pochner, que era su novia y después sería su esposa, le dice desde Villa Ballester: no fui del médico, espero tu carta, Elfriede. O sea, manda, y ustedes ven el despacho en la isla Martín García. Acá tienen ustedes una carta desde Martín García con franquicia postal por vía de superficie, mandada desde Martín García el 4 de mayo de 1940 a San Martín, Ferrocarril Central Argentino, en la calle Ituzaingó 226. Acá el señor se ahorró el franqueo interno 5 centavos. Mientras que este otro
manda una carta simple a Rosario, a nuestro conocido ya Alfred Niemann, en José C. Paz 2054, en Rosario, y paga los 5 centavos de un internado al jefe de los internados en Rosario. Arriba al día siguiente, el 28 del 2, y en 1943 no se usó la franquicia postal interior en Martín García, pero sí van a ver ustedes que se usó hacia el exterior. Quedaron muy pocos en Martín García y esos pocos, entre otras cosas, mandaron algunas cartas al exterior, algunas muy interesantes al Paraguay. Eso va a venir en la segunda parte. Acá carta de Martín García mandada certificada el 8 de julio de 1943 con un porteo de 25 centavos como correspondía, sin franquicia, de un internado al jefe de los internados en Rosario, nuevamente a Alfred Niemann, en José C. Paz 2054. Acá tenemos una carta vía aérea despachada en la isla Martín García el día 19 de noviembre del 40. Heinrich Pape envía a su casa en Kiel una carta vía aérea vía Condorlati para evitar la censura británica y paga 20 centavos más 1,25 de sobretasa aérea, total 1,45. Como ven ustedes, todavía dice Condorlati. En este caso se trata de una carta del 21 de febrero del 41 de Kiel, mandada al marinero Martin Pankhurst en Martín García. Fíjense que el hombre que manda ya sabe en febrero del 41, por supuesto, que está en Martín García. Sin embargo, él todavía agrega a la Deutsche Botschaft enviada de Alemania a la dirección de Martin Pankhurst en Martín García. O sea, pone la dirección en Buenos Aires y la de Martín García. Pagó un marco con 75, de los cuales son 1,50 de sobretasa aérea y 25 pfennig del porteo de superficie. La carta llega el 4 del 3 del 41. Normas postales alemanas. El 16 de enero de 1940, el Oberkommando de Marine le escribe a los parientes más cercanos de todos los marinos. Primero, cuidado con la redacción, cuidado con la censura enemiga, o sea, no poner cualquier cosa, tener muchísimo cuidado con lo que se dice, porque puede caer en manos de la censura enemiga. Tienen ustedes franquicia total para los envíos de superficie, para cartas y tarjetas. Deben poner Kriegsgefangenenpost gebührenfrei o Interniertenpost gebührenfrei, que quiere decir libre de porte. Se prohíbe el uso de sobres forrados. ¿Por qué? Porque tienen miedo que escriban debajo cosas que no se debe escribir debajo del forro. Vía aérea, pago del porteo completo, no hace falta escribir Kriegsgefangenenpost, no escribirlo, para no llamar la atención. Prohíbe los telegramas, los envíos de contrarreembolso y los expresos. La dirección debe estar escrita al matrose, o sea, al marinero del Panzerschiff Admiral Graf Spee, a través de la embajada alemana de Deutsche Botschaft en Bayade de Alemania, Buenos Aires, Argentina. Piense que sus envíos pueden caer en manos del enemigo. En marzo de 1941, el 28 de marzo, dan franquicia parcial en cartas aéreas y para ello presentar documento de identidad. La sobretasa aérea para Sudamérica de 95 pfennig, luego bajaría a 90 pfennig. Ya en el 41, a fin de 41, viene todo por Estados Unidos y hasta diciembre puede venir por Condorlati. En este caso, la mayoría venía por Condorlati porque hubo una circular en la cual le decían que traten de mandar todo por Condorlati para evitar la censura. Esta es una carta enviada el 25 de abril de 1942 de Hermes Kael a Rudolf Haag, dirigida a la Quinta Spee en Villa Catalina, calle Timote 4600, Nuevo París, Montevideo. Porteo Gebühr bezahlt, que quiere decir franqueo pagado, tax pursuit. Pagó 1,20. 1,20 es 95 por vía de Estados Unidos, más 25 de porteo de superficie. Indicación tachada Condorlati, porque a esa altura ya no existía. El vía Italia, vía Condorlati, ya no existía. Y por supuesto ponen Internierten, pero no hizo uso de la franquicia.
El 16 de marzo de 1942, el OVA Comando de la Marina, o sea, el Comando Superior de la Marina, a los parientes más cercanos le dice: abstenerse de noticias que sirvan a los servicios de información. Poner vía aérea, en la vía aérea Internetsendung mit Luftpost, que quiere decir envío de internados por vía aérea. En la superficie Internetsendung de Bühnenfrei, o sea, libre deporte. Escribirle, esto es importante, regularmente a los internados. Cada uno de los centros de internación, de los campos de internación, tenía un encargado de la correspondencia, que se llamaba Postbüttel, que reportaba al jefe del campo. Llevaban un estricto control de lo que escribía cada uno desde el punto de vista cantidad. Tenían que escribir por lo menos una carta mensual y recibir por lo menos una carta mensual cada uno de ellos. Esto era para mantener tranquila a la familia en Alemania, y los alemanes para mantener tranquilo a estos pobres que estaban aquí internados en el fin del mundo, que jamás se hubieran imaginado que iban a estar aquí. En este caso, esta mandada de Graz al capitán Walter Kaye en Martín García, como ven ustedes, para ser dirigida a Heinrich Christiansen, al Obermatt, que es un suboficial, en el campo de internados de Admiral Graf Spee, en la isla Martín García. En la isla Martín García estaba el capitán Kaye, pero Heinrich Christiansen estaba en Sarandí del G. Entonces, Kaye recibe la carta en la cual se quejan los familiares de que Christiansen no les escribe, y él se la reenvía a Christiansen y le da un flor de tirón de orejas, como diciendo: vos tenés que escribir, no existe que no escriba. En este caso manda con también Gebührenbezahlter Taxporte, 90 Pfennig, es una Internetspost, paga solamente la vía aérea. Y acá ven ustedes la censura del Ministerio del Interior con la marca censurada uruguaya y la censura norteamericana. Este es Christiansen, junto a otro marinero en la lancha luego de la voladura. Él formó parte del comando de voladura, por eso es que estuvo después internado en Montevideo. Heinrich Christiansen nuevamente le mandan una carta al capitán Walter Kaye en el campamento de internados de la isla Martín García, el 5 del 11 del 43, de Kangsbull, nuevamente al capitán Walter Kaye, para Christiansen, redirigida a Sarandí del G, intervención del Ministerio del Interior, censuras alemana, norteamericana y uruguaya, y el franqueo pagado de la sobretasa aérea por Estados Unidos de 95 Pfennig, Kriegsgefangenenpost, o sea, en realidad no eran presos, sino eran internados, y la carta, esta es 2 meses después de la anterior. Se ve que este buen hombre no contestaba. Y acá ustedes ven que la legación de España se ocupa en realidad de los intereses alemanes. El 29 del 5 del 44, la legación de España en Montevideo se dirige a la familia de este mismo Christiansen con un formulario a llenar por estos y devolver. El marino no tenía noticia de su familia, o sea que en este momento era la familia la que no escribía. Entonces Montevideo, 29 de mayo del 44, y le pone la legación de España a Montevideo, quien la orna a dirigirse a usted solicitando, si lo tiene a bien, se sirva a facilitar una información sobre el estado de salud y la situación de las personas cuyas señales figuran al dorso, ahora se los voy a mostrar, de este cuestionario. Una vez obtenidos los datos correspondientes, agradecería la devolución del cuestionario en 3 ejemplares debidamente llenados a esta legación. Firmado Legación de España en Montevideo. Acá tiene la parte superior del formulario del reverso, y dice: persona buscada, Adeline Christiansen geboren en Isan, que es la madre, en Neukirchen en Schleswig, nacida el 20 del 10 del 1881, que es ama de casa y que vive en Klagsburg en Schleswig. O sea, la persona buscada a quien se le manda es esta, la madre del soldado, y ella contesta, pone al que le solicitaron. El que solicita es Heinrich Christiansen, el marinero, en el campamento de internados P, cuartel de Sarandí del G, departamento Durazno, República Oriental del Uruguay, y en este caso es Heinrich Christiansen, y la madre responde el 29 de agosto de 1944, estamos bien, eso es el resumen,
y mandamos saludos. Y esto le llega a Christiansen a fines del 44. O sea, él sabe que la familia está bien. Hay un boletín de correo del 22 de abril de 1941 que dice aplicación del tax pursuit, o sea, del Gebührenbezahlte, o sea, del franqueo pagado, manuscrita a máquina o mediante gomígrafo. Un boletín de correo de febrero del 42 aclara que se puede volver a usar los sellos para internados. Inicialmente se había dicho que no, pues tenían miedo que la gente escribía debajo, violando la censura, pero luego se dieron cuenta que eso era inútil. O sea que les permitieron mandarlos con sellos. Boletín del correo del 28 de abril de 1942 sobre tasa aérea reducida, ahora por vía Estados Unidos 90 pfennig en vez de 95. Esta es una carta despachada el 4 del 5 del 42, 3 días después de entrada en vigencia de la nueva tarifa reducida, tax pursuit 90 pfennig. Intermittent Sendung, dice aquí, franquicia parcial, viene por vía Estados Unidos, a Hans Dobler, en el Boulevard Galvez, ciudad de Santa Fe. Las tarifas postales alemanas eran 15 pfennig la tarjeta postal, la de superficie a la Argentina 25 pfennig, la sobretasa aérea 150, el servicio combinado barco hasta Nueva York y Pan American desde allí 55, el sobretasa más los 25, sobretasa aérea hasta la Argentina por Estados Unidos inicialmente 95 y luego 90. Y acá tienen ustedes una tarjeta postal mandada de Eisenach el 17 de abril del 41, tarjeta postal vía aérea Condor Lati al marino Kurt Vogt en Buenos Aires, censura alemana, acá está la censura alemana, tarifa 150 pfennig, más de sobretasa, más la de superficie 165. Está sobrefranqueada, pues él usó un entero de 6 pfennig sobre tasa, está sobrefranqueada en un pfennig. Las posibilidades que tienen ellos para mandar es lo mismo que teníamos antes, pero a la inversa. Superficie a la Argentina podía mandar hasta 2 kilos y luego desde el 41 hasta el 45, hasta 250 gramos, podían tener franquicia postal, lo que ya dijimos anteriormente. Y acá tenemos una carta con franquicia total mandada desde Alemania a Buenos Aires el 15 de febrero del 40 de Eutin, carta de superficie a Friedrich Clasen en Bayade, nuevamente en Bayade de Alemania, gebührenfrei, o sea, libre de porte, Kriegsgefangenenpost, franquicia total. O sea, este se ahorró los 25 pfennig. Acá tienen una cosa bastante bonita. Esta es una carta despachada por vía Italia, o sea, por vía Condor Lati, el 16 del 9 del 40, de Kiel. En la carta aérea de Lati a la embajada de Alemania, que dice Interniertenpost, o sea, el correo de internados, franquicia parcial. Esta es una carta de 10 gramos. 10 gramos es un doble porteo, por lo tanto es 150 pfennig por 2, 3 marcos, más la franquicia, o sea, los 25 pfennig que este hombre se ahorró. Y esta es la censura que en realidad no fue abierta la carta en Frankfurt. Y acá tienen otra similar, pero de un solo porteo, pero mandado a otro marino en Rosario, provincia de Santa Fe, a Leo Arens, del Panzerschiff Admiral Graf Spee, mandada el 27 del 10 del 41 de Colonia, y tiene la censura alemana de Berlín del otro lado. La historia de la tripulación. ¿Qué pasa con esta tripulación? En abril de 1940 se la distribuye. El 18 de marzo de 1940 se mandan 100 hombres a Mendoza. El 21 de marzo, 100 hombres a Córdoba. El 27 de abril se mandan 150 hombres más a Córdoba. El 29 de marzo se mandan 200 hombres a Santa Fe. El 3 de abril se mandan 50 hombres a San Juan. Entre el 9 y el 13 de abril se mandan 250 hombres, ya sabemos, oficiales y suboficiales y algunos marineros a Martín García, y a fines de abril del 40 quedan en la capital del Federal 150 hombres. De los que fueron a Córdoba, de estos 250, 50 son luego mandados a Villa Calamuchita, llamada más tarde Villa General Belgrano. Todo esto, esta distribución también trajo un gran tironeo
entre los servicios de inteligencia. El Ministerio de Interior primero había decidido mandar a un cierto número a Tucumán, lo cual a los alemanes no les gustó, se quejaron agriamente porque decían, porque no querían estar en Tucumán, que era alejado de toda frontera de donde se podían escapar. Entonces, en realidad, ellos adujeron que en Tucumán había malaria. Entonces, agriamente se quejó la embajada diciendo Tucumán no, Tucumán no, Tucumán no. Los británicos decían Tucumán sí, Tucumán sí, Tucumán sí, pero al final fue Tucumán no, y quedaron en estos lugares. Bueno, como esto es muy largo, decidí separar esta charla en dos partes. Primero, les pido que cuando vengan las preguntas, si hay preguntas o comentarios, sea con respecto a la primera parte, porque no quiero adelantar la segunda. Y, como siempre, me gusta agregar una pequeña anécdota. Corría el año 2013. En el 2013 tuve que discutir con un señor agriamente sobre una colección argentina, y discutí, este señor era un ruso, discutí con él fuertemente, y el hombre, la única palabra que conocía era no. Decía no a todo. O sea, era impenetrable. Charlando con él, discutiendo con él, se me acerca un hombre bajito, Barry Scott, un excelente jurado neozelandés, buena persona, y me dice: Andy, inútil discutir con un coronel de la Fuerza Aérea Rusa. No discutas más, me dijo. Digo, me dice, no son como nosotros los marinos. Digo, ¿cómo? ¿Usted es marino? Sí, sí, sí. Yo sabía que era neozelandés. ¿De la querida Armada Neozelandesa? Sí. ¿Pero por qué dice usted, querida Armada Neozelandesa? Y bueno, porque el Aquiles fue uno de los 3 buques que participaron de la batalla del Río de la Plata, de la cual me he dedicado bastante a estudiarla. Y realmente el Aquiles fue muy importante en esa batalla. Y se puso pálido este hombre. ¿A usted le parece importante el Aquiles? Yo fui tripulante del Aquiles. Me dice, ¿el tripulante del Aquiles? Por supuesto no en la batalla, porque soy mucho más joven, pero después de eso, ¿usted está tanta emoción le produce el Aquiles? Pues yo le voy a regalar la banda de gorra del Aquiles, y pocas semanas después me llega por correo esta hermosa banda de la gorra del Aquiles, que yo les fotografío aquí junto con una banda de gorra original del Panzerschiff Admiral Graf Spee, para dar por terminada la charla del día de hoy, que fue realmente un resumen de lo que es la historia postal y la historia de esta internación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Andy. Bien, Andrés. Buenísimo, Andy. Magnífica charla. Bueno. Excelente charla. Andy, ¿puedo hacer la pregunta? Todas las que quieran. Gracias, Andrés. Los internados recibían algún subsidio económico. ¿Quién les proveía los timbres en las cartas que no utilizaban la franquicia postal, por ejemplo, de Uruguay, Argentina, el correo interno? ¿De dónde venía ese dinero? Perfecta pregunta. Primero ellos recibían un pequeño sueldo a cargo del Ministerio del Interior, a cargo a cuenta de la Embajada de Alemania, que se le iban a cobrar terminado el conflicto. ¿Se imaginan ustedes que cobrarle a la Embajada Alemana terminado el conflicto, habiendo perdido la guerra, debe haber sido muy difícil? Pero ellos recibían un pequeño sueldo que les alcanzaba para pequeños gastos, cuando salían de licencia, poder comer, aunque en realidad no tenían necesidad de gastar mucho en comida porque se los invitaba, estaban siempre invitados con la comunidad alemana cuando estaban de licencia. Y la gente los marinos que llegaste a conocer, ¿se quedaron a residir en Argentina después de la guerra? Muy bien, bueno, esta es una pregunta que parcialmente va a venir en la segunda parte. No, por eso contesto muy corto. La enorme mayoría fueron repatriados a Alemania. Muy pocos lograron evadir la repatriación, muy pocos. Pero no te olvides que terminada la guerra, la Argentina era el país del futuro, del eterno futuro. ¿Sí? Hoy también es del futuro, sigue siendo del futuro.
Y Alemania estaba destruida. Entonces muchos de ellos no tenían ningún interés en volver a Alemania, pero todo esto yo se lo voy a contar a ustedes pasado mañana. Andrés, una pregunta. ¿Y a toda esta tripulación que la distribuyeron por los diferentes lugares de la Argentina, dices Tucumán no porque no había manera de escaparse por ahí, pero los que estuvieron en Mendoza podían cruzar a Chile y todo eso, ¿cómo los resguardaban en esas áreas? Estaban, primero, tenían que reportar a la policía. Segundo, estaban todos bajo autoridad militar. O sea, ellos tenían controles. No estaban libres. Podían trabajar, podían salir, pero tenían que volver al campo de internación todas las noches. Entonces, y tenían que reportar a la policía todas las semanas. Tenían sus controles. Desde el interior se han escapado mucho menos que desde Martín García, porque en realidad, como les dije anteriormente, todos querían escaparse, pero realmente se lograban escapar los que el servicio de inteligencia en Alemania quería que se escapen. Uh-huh. Tengo una pregunta. Andy, una consulta, por favor. ¿Cuál era qué cantidad de personas, qué cantidad de hombres tenía el Graf Spee a la hora de este conflicto? Más de 1.100. Porque yo llego a contar como 1.000. Más, 1.150, porque quedan 50 heridos en Montevideo, 36 muertos, son 86, y llegan 1.055 a Buenos Aires a internarse. O sea, son más o menos 1.200, no llega a 1.200. Era una población grande dentro del barco, ¿no? Sí, bueno, es que era un tremendo aparato de guerra, era un magnífico aparato de guerra. Tenés que pensar que era un aparato enormemente veloz y con una potencia de fuego bastante importante. Tenían una tecnología muy moderna. Gracias. Andy, tengo una pregunta. Sí. Oye, cuando el barco llega a Montevideo para que lo reparen 3 días y después lo tiene que hundir la tripulación, ¿cómo es el movimiento que los 1.050 se van a Buenos Aires? ¿Quién lo autoriza? ¿Por qué Buenos Aires lo autoriza y Montevideo también? Bueno, Buenos Aires no autoriza nada. En Buenos Aires les aparecen, de golpe aparecen acá, es lo que les conté anteriormente. Esta gente estaba en Montevideo, estaban a bordo del Graf Spee, hicieron una pequeña treta, pasándose al Tacoma, un mercante alemán que estaba en el puerto de Montevideo. Ellos se pasaron al Tacoma y los tres, la Chata Chiriguana, el remolcador Coloso y el remolcador Gigante, se acercaron al Tacoma subrepticiamente, se pasaron por escaleras de abordaje, se pasaron rápidamente a gran velocidad a estos 3 buques y zarparon. Se sabe que hubo algún tipo de entredicho con un barco a la salida del puerto de Montevideo, porque un barco uruguayo, como dicen, ¿y esto qué es? ¿Sí? Pero los tipos siguieron y llegaron a Buenos Aires. Y cuando llegaron a Buenos Aires estaban acá. Y la Argentina está obligada a internarlos. No es que los quiere internar, está obligada. Te llega una fuerza beligerante a un país neutral y vos estás obligado a internarlos. Gracias, muy buena charla. Una pregunta sobre eso, porque es curioso. Claro, hay convenios, hay ese tipo de cosas a las cuales hay que respetar, pero eso implica un costo grande, ¿no? Entonces, ¿la Argentina por ese convenio tenía que absorber ese costo o, como decías tú, al final de cuentas le pasaban la factura a Alemania que de repente no lo iba a pagar, pero eso era otra cosa? ¿Cómo se maneja ese tipo de acuerdo? En todas las internaciones siempre es así. La internación es a cargo del país que interna, pero con cargo, o sea, a cobrar al país de la fuerza beligerante. Lo mismo pasó, por ejemplo, con los militares belgas en la Primera Guerra Mundial internados en Holanda. Ya van a ver cuando dé la próxima charla, no la siguiente, otra que doy de otra batalla, van a ver que es lo mismo. Siempre es a cargo del país que interna, porque lógicamente la embajada alemana acá no tiene el dinero para proveerle a 1.055 personas. No se olviden que además estas personas necesitan comer, necesitan vestirse,
necesitan salir, necesitan internarse cuando están enfermos, hay que cuidarlos, ¿no es cierto? Y la obligación argentina, resumiéndola y poniéndola en palabras simples, la Argentina, el país internante, se obliga a sacarlos de la circulación bélica. O sea, la Argentina tiene que hacer lo posible para que no puedan participar de espionaje, fundamental, que no puedan participar de espionaje, transmitir noticias al exterior que puedan damnificar al enemigo, bueno, todas esas cositas. Y todo eso implica un gasto grandísimo, ¿no? ¿Quién va a estar controlando a 1000 personas si algo va a suceder y no sé si habrán consecuencias para el país o no, pero bueno, parece un poco injusto. Bueno, no te olvides, Henry, por ejemplo, ¿cuántos miles de prisioneros tuvo Estados Unidos en Estados Unidos de esta guerra? Prisioneros, o sea, eso también hay que darles de comer. Claro. ¿Sí? Y hay que tratarlos de acuerdo con las convenciones de la Haya. No podés no darles de comer, no alimentarlos correctamente. No te olvides que aún en Alemania, con todo lo que sabemos que ocurrió en los campos de concentración, no tuvo nada que ver con lo que pasaba en los campos de prisioneros. Los campos de prisioneros de guerra eran atendidos como soldados, como prisioneros de guerra. Ok, gracias. Crystal City en Estados Unidos es un ejemplo de lo que pasó, ¿no? Hola, primero que nada, feliz, fantástica presentación, muchas gracias. Mi pregunta es, ¿cómo coleccionas este tipo de cartas? O sea, ¿contactaste a los familiares de los marinos y pudiste tener acceso a correspondencias o era buscar las direcciones en cartas de la época? O sea, ¿cómo se arma una colección así? O sea, me encanta la pregunta. Esta pregunta es una pregunta fundamental. ¿Cómo empieza todo esto? Corría el año 1985 y el doctor Julio Spinetto y yo, Julio Spinetto está presente ahí, coleccionábamos censura alemana en la Segunda Guerra Mundial. Yo tenía una o dos cartas dirigidas a internados, pero nunca le había dado bolilla, le daba bola a la censura. Pero un día se recibe una carta del presidente de la Asociación de Estudio de la Censura Alemana en Alemania, Arbeitsgemeinschaft Zensurpost, que escribe y pregunta, ¿qué significa un internado en Córdoba, en Dumesnil, Córdoba? Y eso nos pusimos a pensar, ¿qué es eso? Bueno, eso no puede ser otra cosa que Graf Spee. Empezamos a averiguar y averiguar y averiguar, y cuando uno empieza a averiguar, te nace el espíritu de la investigación. Y el espíritu de investigación que tuvimos Julio y yo juntos fue fantástico. Lo primero que hicimos fue tratar de averiguar en los archivos de la Armada Argentina. Luego nos contactamos con Alemania, con alguien que coleccionaba esto mismo allá, que investigaba en los archivos de la Armada Alemana, Klaus Rehmann. Después nos contactamos con una agrupación que se llamaba Agrupación de Ex Marineros del Graf Spee en Argentina, cuyo jefe era Alfred Tetzner. Y esto me da lugar para contar una linda anécdota. En realidad, ustedes saben, yo soy judío. Y no era fácil inicialmente decir voy a ir a la casa de uno de estos tipos de Graf Spee. Y por supuesto, yo le pregunté a mí, porque nos contactamos con Tetzner, que era el presidente de la agrupación, y nos dijo, sí, cómo no, los entrevisto con muchísimo gusto, vengan a mi casa en Villa Adelina. Yo hablé con mi padre era un tipo sumamente inteligente y abierto, me dijo, Andy, mira, la posibilidad que sean nazis existe como toda la población alemana. Había un porcentaje que sí y un porcentaje que no. En general, los marinos eran muy profesionales, no eran muy politizados. El ejército y las SS estaban muy politizadas, pero las marinas eran profesionales. Por lo tanto, dice, yo creo que podés ir tranquilamente. Y con Julio fuimos juntos. Y la anécdota es que llegamos a don Alfred Tetzner, que nos recibió muy bien, y cuando entramos al living, al costado se abría la puerta de la cocina. ¿Y qué vimos arriba de la heladera? La foto de Raúl Alfonsín. Clarísimamente no era un nazi, porque Raúl Alfonsín
podía ser acusado de lo que ustedes quieran, menos de nazi. ¿Sí? Entonces ya uno respiraba más tranquilo. Y sí, nos hemos cruzado con gente muy buena, muy generosa, y quiero que sepas que no era fácil entrar en ellos. ¿Por qué? Porque estaban hartos de las entrevistas de los periodistas que venían a preguntarles de la batalla. Y un muchacho de 19 años, de la batalla lo único que sabe es que tiró o ayudó a tirar, o que manejó el barco, o que manejó no sé qué en el barco, o que era tornero de a bordo, y que él de la batalla y de la técnica y de la táctica no conocía nada, y si estuvo bien el capitán o no, no era cuestión de él. Entonces nosotros cuando llegábamos, primero yo hablo bien alemán, entonces les hablaba en alemán, cosa que te abría la puerta, y le decía, miren, nosotros venimos a charlar con ustedes de la vida de ustedes, no de la batalla. Y nos miraban con cara como diciendo, ¿y eso a quién le importa? A nosotros. Entonces nos dieron un montón de datos, aparte de darnos unas cuantas cartas. Y de esa manera hemos hecho la investigación en el Archivo General de la Armada. Ya van a ver mañana, cuando voy a hablar de ciertas cosas, van a ver qué lindas documentación hemos conseguido, gracias a lo cual hicimos ese libro. Creo que contesté tu preguntita. Sí, muy Andy, interesante, muchas gracias. Andy, ¿me permitís hablar? Sí, por supuesto. No, yo les quería agregar, bueno, yo soy Julio Spinetta, como ustedes ven, que imagínense la edad que tenían esta gente cuando nosotros los entrevistamos. Tomemos para hacer cuentas redondas el año 1940. 1940 a 1985 son 45 años, ¿no es cierto? ¿Hago bien la cuenta? 45 años, más 20 años que tenían la mayoría, eran hombres, cuando nosotros los entrevistamos, de 65 años, mucho más joven que yo hoy y mucho más jóvenes que Andy también. Entonces nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con todas estas personas siendo hombres maduros, pero no muy mayores. Eso es para que tengamos presente la edad de los internados cuando nosotros los entrevistamos. Nada más que eso, Andy. Muy bien. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, totalmente. Además, que puedo contar alguna anécdota, por ejemplo. ¿Cómo llegaban al buque muchos de estos? Hay uno que estaba en Villa General Belgrano, que me tocó entrevistar en Villa General Belgrano, que me dijo, mirá, a mí me ofrecieron hacer la marina, y que si hacía la marina me iban a enseñar un oficio. Yo era aprendiz de cartero en Königsberg. Aprendiz de cartero. ¿Cuál era mi futuro? Ser cartero en Königsberg. Y la marina, si yo hacía 2 años de marina, me ofrecía formarme. Y me formó en tornero de precisión. Y ahora les cuento una segunda anécdota, lindísima. Yo hago cirugía cardíaca pediátrica, fui jefe en el Hospital de Niños de Buenos Aires. Y tuve acceso a uno de los que entrevisté, era el fantástico señor Walter Frauenlob. Un señorazo, un excelente suboficial del Graf Spee, que vivía en el Palomar, y que era tornero de precisión. ¿Pero de qué precisión? A nosotros en el hospital se nos había perdido el capuchón de un aspirador. Estos aspiradores son de precisión, son de mucha precisión, y no podíamos conseguir repuesto de esto. Entonces un día yo le dije, don Walter, usted que es tornero, ¿usted se animaría a hacer un capuchón? Tráigamelo. Le llevé el aspirador, lo miró y dijo, ¡ah! Típicamente inglés, enrosca al revés. O sea, los ingleses hasta se enroscan al revés. Dice, pero no tenía problema. A esa altura del partido ellos se llevaban bien, se entrevistaban con los ingleses. Ya había pasado la guerra, ¿sí? Pero el tipo decía, rosca al revés. Y me dijo, agarró un pedazo de acero, un trozo de acero, me dijo, hay que sentarse. Sentarse significa paciencia. Venga la semana que viene y vamos a ver. Y me hizo una pieza de una precisión perfecta, una maravilla. Por supuesto, donación al Hospital de Niños. Buenísimo.
Buena tecnología dentro de Sí, todo. pero la parte metalmecánica alemana era muy buena, ¿no? De esa época, sino eran formados para todo. En mi negocio, la maquinaria alemana es La probablemente la mejor, ¿no? mejor que existe. Sí, Heidelberg, Roland, Polar, cualquiera de ellas. O sea, son máquinas de precisión que no fallan, son casi eternas. Otra pregunta, Andrés, comentabas de que hundieron el barco para salvar la vida, obviamente, de toda esta tripulación y que el capitán también se suicidó con ella por cosa de honor, ¿no? Pero ¿en dónde hundieron el barco? A la salida de Montevideo, hasta hace poco tiempo, se veía el casco, se veía la superestructura cuando uno viajaba de Buenos Aires a Montevideo. Y ahora no se la ve más, a unos kilómetros a la salida de Montevideo. Ok, porque cuando es... Lo hicieron con un comando de voladura, era un comando de 24 personas, con los cuales abrieron a Santa Bárbara, llenaron de explosivos todo el buque, y antes de provocar la explosión, se bajaron todos del barco, se metieron en la lancha del capitán y se volvieron al Graf Spee, a Montevideo. Andy, Sí. Andy, ¿me escuchan? Sí. Sí. ¿Por qué lo hundieron ahí frente a la costa de Montevideo? Pero lo hundieron fuera de las dos. Se congeló. Fuera de las 12 millas. Lo hundieron fuera de aguas jurisdiccionales de Uruguay, pero que no estuviera al alcance de los británicos. Cuando estuvimos allá en Montevideo y viajamos en el buque, todo esto, me acuerdo, no recuerdo quién hizo esta mención, pero fue parte de la conversación de que en el medio del Río de la Plata hay unas dragas porque es la única manera que pueden entrar los barcos grandes. Ahora, hundir un barco tan grande como este ahí me parece que es como poner, pues, ¿no? Tremendo bloque que va a entorpecer la navegación. Entonces, me entiendo que en ese momento ni Uruguay, ni Argentina, ni nadie tenía nada que hacer. Ellos vinieron, hicieron eso y qué importa. Ahora con lo que comentas, ¿no? Que hasta hace pocos años se veía la estructura del barco. Entonces, ¿qué tal incomodidad, qué tal perjuicio, digamos, para la navegación, ¿no? También eso le tuvieron, me imagino que también ese problema se lo habrán tenido que cobrar a Alemania. No tengo ni idea, estás preguntándome algo que no sé. Supongo que había el canal de entrada a Montevideo es mucho más sencillo que el canal de entrada a Buenos Aires. Ahí está, lo veo a Walter Bridge que levanta la mano, así que creo que quiere comentar algo el uruguayo. Sí. Me parece muy bien. Lo interesante de esto, creo que lo comenté cuando ustedes vinieron a Montevideo, porque hace como, no sé, más o menos 15 años atrás, sacaron varias cosas del Graf Spee, la pudieron rescatar. Una cosa era el ancla, otra cosa un telémetro, que estaban en exhibición en el puerto durante mucho tiempo. Pero también pudieron sacar el águila con la esvástica nazi, y que eso estuvo apenas 3 meses en exposición, y estuvo en el hotel donde estuvimos nosotros, en el Palladium. Fue justamente donde vinieron ustedes. Y eso al final no sé en qué quedó, porque estuvo en disputa, se lo quería llevar a Alemania, Uruguay se lo quería quedar, lo querían vender, los rescatistas querían rematarlo y cobrarse la mitad, porque se supone que la mitad queda para los que lo rescatan y la otra mitad para el estado donde está el barco hundido. ¿Y no lo buscaste en la maleta de Molina? Y finalmente es 50 millones de dólares. Es de bronce. Creo que yo les puedo mostrar una foto acá, justamente en el hotel. ¿Puedo comentar una cosita mientras tanto? Los cañones. Mientras les sigo hablando. Es los cañones de bronce. Los cañones grandes fueron desmontados y están frente al Museo de la Marina, de la Armada Uruguaya, en el buceo,
que es un lugar donde con el 70 aniversario de la batalla yo di esta charla. Me invitaron, ¿te acordás? Me invitaron a dar la charla en el museo. La Armada me invitó. Ahí está, fíjate tú. Ahí ustedes pueden ver, le taparon la parte de la plástica porque estaba prohibido mostrarlo. Y si ustedes reconocen, es el hotel donde estuvimos, es en el lobby. Ahí están las ventanas grandes. Ahí estuvo. ¿Quién se lo llevó? Walter, ¿y quién se lo llevó? De 3 meses. Se lo quedó el Ministerio de Defensa. No, Uruguay. ¿No le has preguntado a Molina si lo tiene ahí en su maleta? Y hasta el año pasado yo le perdí el rastro, porque al final el gobierno uruguayo, la justicia permitió que el gobierno uruguayo lo rematara, pero tenía que ser a un museo, no podía ser a particulares, porque no querían que quede como un símbolo, que después alguien se lo lleve a una colección privada y después lo exponga como algo, como un trofeo nazi. Pero hasta el año pasado no se había rematado, la última palabra la tenía el presidente de Uruguay, a ver qué iban a hacer, y todavía no sé si al final se hizo algo o no, creo que no, todavía lo tienen guardado en un cajón. Eso es un poco la historia, y la anécdota es que estuvimos en ese hotel. Así es. Un poco la anécdota. Que pasamos hermoso ahí. Y no sé si... Volviendo a lo que estábamos hablando antes, si me permiten. Aparte de estas muy interesantes consideraciones. Aparte de todas estas muy interesantes consideraciones, el Graf Spee fue hundido a esa distancia porque la Alemania, como las demás potencias europeas, entendían, no reconociendo al Río de la Plata como tal, sino como un mar interior, que estaban fuera de las 12 millas marinas. Entonces lo hundían en alta mar, ¿de acuerdo? Ese es uno de los temas. Con los inconvenientes que puede haber causado o no, era otro tema. Por ahí no era zona de dragado para circular, y si bien no se hundió, lo que le importó al grupo que realizó la explosión fue que ninguno de los adelantos técnicos que tenía el Graf Spee cayeran en manos de los enemigos de Alemania en ese momento. En la segunda cuestión, el capitán, ¿saben cuándo se suicidó con el barco? Cuando cumplió con su obligación con la tripulación. Porque no era cuestión de que se suicidara o explotara con el barco. Cuando, como dice el libro, su tripulación quedó protegida por la neutralidad argentina, por esa obligación del Estado argentino de impedir, de declarar la internación e impedir que las tropas beligerantes que ingresaron volvieran a las hostilidades, él consideró que esas tropas estaban debidamente protegidas y había cumplido con su deber. Y ese fue en el momento en que se quitó la vida. Disculpen la intervención. No, ese punto es bien importante, gracias. No, gracias a ustedes. Yo, por lo que leí, todavía no se subastó, se iba a subastar en el 2021 el Águila. La habían cotizado en $15 millones. Wow. Y la tenía la casa de subasta de Uruguay, pero no se sabe más nada. Walter, cuando la mostraron ahí, como bien enseña tu foto, le cubrieron la parte de la esvástica, ¿no? Y dice que está prohibido mostrarla, pero hasta donde tengo entendido la prohibición es en Alemania. ¿En Uruguay también existe esa prohibición? ¿O era por respeto a los alemanes o qué sé yo, alguna convención que no permite mostrarlo? Y para ahondar en eso, la razón por la que pregunto es porque, por ejemplo, hay cartas de la Segunda Guerra con esta censura alemana que claramente tiene el águila y la esvástica y se muestran en exposiciones filatélicas. Entonces, si está restringido mostrarlo por ahí, ¿también estaría restringido mostrarlo en una exposición filatélica?
Pero Henry, espérate un ratito. Hace un tiempo atrás en eBay no te censuraban piezas que tenían el águila y la esvástica. Entonces muchos vendedores de cartas que tenían estas marcas, o incluso cintas adhesivas con la esvástica, lo que hacían era ponerle un circulito de color tapando el esvástica y dejando el águila. Sí, pero era más que nada una autocensura. Yo recuerdo un vendedor hacía eso, pero habían otros que no. Aún hoy algunos lo hacen. Y vos sabés que existen cosas que están más o menos prohibidas en eBay. Por ejemplo, si tú quieres vender una pieza cubana, tenés que poner Isla del Caribe. Sí. Pones Isla Caribeña. Y si quieres vender algo de Irán, pones Medio Oriente. O, digamos, son esas cosas que uno trata de no enfrentarse inútilmente, ¿sí? Así es. Andy, consulta. Sí. Y con el tema de las fugas que se fueron dando, ¿hubo alguna repercusión, no sé, reclamo de los británicos o cómo reaccionaron después, bueno, los argentinos o la seguridad cambió en algo o alguna otra restricción o en algo? ¿Cómo fue el impacto, digamos, de esas fugas cuando salieron a la luz? Sí, por supuesto, Fer, que hubo. Mira, no había ni un movimiento que esta gente hiciera que los británicos no se quejaran. Era automático al Ministerio del Interior, al Ministerio de Marina, a Relaciones Exteriores, a la policía, a quien fuera, todo el tiempo. Era constante. Y también, por supuesto, hubo medidas. No te olvides que, por ejemplo, inicialmente tenían circulación libre por Martín García hasta que le dieron un área de libre circulación. Luego, a tal punto llegó esto, que en el año 43 trasladan a la gente de Martín García al cierre de la ventana. Esto ya va a ser de la charla que viene. Entre otras cosas, la Marina estaba un poco harta de las fugas, porque la Marina, si bien el país como tal era un poco pro-germano, la Marina era pro-británica, porque estaban formados en Gran Bretaña y los buques eran británicos, los argentinos, entonces tenían un pequeño pro-britanismo y no podían tolerar que se les escaparan a ellos y que se les quejaran a ellos. Ellos sentían que se les quejaban a ellos. En realidad, se quejaban al país, pero además esas quejas eran lógicas, porque vos no podés permitir que se viole la neutralidad dejando que un tipo se escape y vuelva al frente de batalla, ¿no es cierto? Eso, y por supuesto, los argentinos contestaban y los alemanes tiraban con alguna otra cosa. Todo, mira, fue un constante tironeo. Hubo también una comisión parlamentaria de investigaciones antiargentinas, sí, claro, donde se trataron temas de espionaje no vinculados con la tripulación del Graf Spee, sino con el capitán Auma, el capitán Nibur, y con el embajador, donde se incluyeron también investigación sobre las fugas. Esa fue una comisión parlamentaria que sacó algunas conclusiones sobre el tema y se ajustó un poco la vigilancia respecto de los internados. Pero bueno, como dice Andy, fue siempre un motivo de discusión constante y una posición argentina a veces no muy clara. Gracias a ambos. Sí, yo justo hace poco, bueno, les había compartido con ustedes, he encontrado el interrogatorio en los juicios de Nuremberg de Niebuhr, y que ahí mencionaba justo también que había participado ayudando en las fugas. Cómo se van cerrando los cabos por todos lados. Claro, Fer, concretamente, como dijo Andy antes, los que se escapaban eran los que les interesaban a los alemanes, que eran los telegrafistas y los oficiales con experiencia. Los demás no interesaban que se escapen. Podían permanecer en la Argentina sin problema, pero lo que necesitaban eran especialistas especialistas en el arte de la guerra o en la guerra, militares, y los telegrafistas, que eran fundamentales. Bueno, no hablo más ya. Al contrario, no. Perfecto, gracias.
A vos, Andy. Y Andy, discúlpame tanta intromisión. No es intromisión. Son los dos expertos en el tema, así que todo es bienvenido. Estuviste en la investigación. Alexander, ¿tienes pregunta, creo? Sí, así es. Ante la posición de Argentina, que era neutral, ¿qué pensaba la población en general ante estos prisioneros o internados que tenía el país? ¿Cuál era la posición de ellos? Alexander, muy bien, muy buena pregunta. Primero, la población. La población está dividida entre aquellos que tienen idea de qué se trataba y de aquellos que no tenían ni idea de qué se trataba. De los que tenían idea de qué se trataba, estaban, no te olvides, Argentina, un país de inmigrantes, como dijimos en la charla pasada, había mucha inmigración británica, todos los ferrocarriles, la mayoría de los ferrocarriles eran de origen británico, había una gran cantidad de industrias británicas y había mucha industria alemana. Las comunidades alemanas, por supuesto, colgaban, eso me lo contaba mi padre, en la calle Corrientes, calle bastante importante, bajando al puerto, colgaban banderas alemanas con la cruz gamada en el medio, cada vez que Alemania ganaba una batalla. Y había diarios pro-alemanes. Por ejemplo, de los diarios alemanes había dos diarios, básicamente. El Freie Presse era pro-nazi total, y el Argentinische Tageblatt era anti-nazi total. Entonces, y el Buenos Aires Herald, el británico, era pro-británico, y en general yo te diría que la población primero, la población común les gustaba ver a los chicos jovencitos de ojos celestes caminando por las calles, eran muy atractivos, y eran las chicas que se ponían como locas, y eso olvidándose totalmente del conflicto bélico, ¿no es cierto? Y la gente que estaba involucrada y que sabía, tomaba partido para uno y otro lado. Por eso constantemente tironeaban de un lado, parecía una soga, de la cual el servicio de inteligencia alemán tiraba para un lado, el británico tiraba para el otro, y iban y venían. Y nosotros, esto es una cosa interesante, pero que hemos investigado en el Archivo General de la Armada, esto forma parte de lo que voy a decir después, hemos examinado 313 expedientes. 313 expedientes, mucho tiempo pasado leyendo todo lo que pasaba, y luego también en el Ministerio de Relaciones Exteriores, etc. Y ahí cada nota que elevaba a uno de estos tipos, que elevaba el embajador de Alemania, iba a parar ahí. Se quejaban de que tal tipo hizo tal cosa, que tal tipo hizo tal otra, que no volvió de su licencia. Cualquier cosa era motivo de queja, ¿no es cierto? De un lado, y después respuesta del otro y queja del otro por alguna otra cosa, que no se los trataba como... Los alemanes se quejaban, por ejemplo, que los querían mandar a Tucumán. ¿Cómo los van a mandar a Tucumán? Tucumán es una lindísima ciudad, fantástico lugar. No había problema para ir a Tucumán. Y ellos inventaron la malaria en Tucumán. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, con eso creo que nos quedamos hasta la segunda parte. Andy, nuevamente muchas gracias por presentarnos un tema tan fabuloso, igual a Julio por los comentarios y el libro. Con eso tenemos el día de mañana.